Seguimos hablando de lo que pasa en Afganistán. En línea está con nosotros Gabriel Merino, él es sociólogo y analista internacional. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Agostina y Pablo de este lado. ¿Qué tal, Agostina, Pablo? Un gusto estar hablando con ustedes esta mañana. Un placer. Bueno, Gaby, vamos a charlar entre otras cositas, principalmente de varios interrogantes que ya continúan y que se vienen con respecto a lo que pasa en Afganistán. Precisamente si esto puede o no tener algún impacto en América Latina. Imagino yo, principalmente con lo que puede ser la emigración y la recepción de América Latina de, ¿por qué no?, algunos refugiados afganos. Bueno, podría ser, sí, una opción, aunque no sé cuántos podrían arribar hacia América Latina. Uh-huh. No es como el caso de Siria, por ejemplo, claro, que hay en desarrollo una guerra civil y un caudal migratorio impresionante. Uh-huh. En este caso, el número de gente que está en los aeropuertos o que quiere salir bastante más chico tiene que ver con la estructura del gobierno afgano anterior, sí, aliado a Estados Unidos, y más que nada es una guerra que en alguna medida concluyó, no sé si concluyó porque ahora vamos a muchas tensiones, pero sí que el entramado central de la guerra, que era la ocupación extranjera más un gobierno afgano aliado versus talibanes y los aliados de los talibanes, uh-huh, como que bueno, eso a partir del retiro de las tropas de Estados Unidos y de aliados, y a partir de la caída del gobierno, bueno, eso de alguna manera consolidó el poder talibán. Queda una provincia ahí todavía resistiendo, que fue la histórica provincia que nunca pudieron gobernar los talibanes, uh-huh, al noreste de Kabul, de la capital. Pero bueno, esa es una. La otra consecuencia, evidentemente, también tiene que ver, o de forma indirecta, cómo afecta este golpe para Estados Unidos, golpe que ya se venía, porque ya Trump había anunciado el retiro de tropas ante el fracaso de la intervención y bueno, sí, muchos problemas, y el avance de China, Rusia, Irán y otros poderes en esa región. Biden termina de alguna manera de finalizar ese proceso. Ya había anunciado hace 3 meses el retiro de tropas, y ahora lo que está haciendo es efectivizando ese retiro de tropas. Bueno, la pregunta ahora es qué implica esa retirada de Estados Unidos, este debilitamiento o nuevo signo de debilitamiento de Estados Unidos en la región que considera prioritaria y que presiona cada vez más. Recordemos la reciente visita de Sullivan, sí, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una región que presiona cada vez más para que no influya China, para que China no desarrolle, por ejemplo, la tecnología de 5G, ¿no? Uh-huh, que es fundamental como salto para las telecomunicaciones, o que China y Rusia no influyan con su diplomacia de las vacunas, o bueno, presiona fuertemente. Yo creo que esa presión se va a exacerbar a medida que el declive relativo de la principal potencia del viejo orden o del orden anterior hoy en cuestión y en crisis, a medida que ese declive relativo aumente, la presión sobre la región lamentablemente va a ser mayor. Gaby, algunos, haciendo referencia a Latinoamérica y demás, algunos medios como el Financial Times o Es Colombia de ese país, hablan de que Colombia podría recibir a refugiados o que se prepara para aceptar personas de Afganistán que vengan de aquel país. ¿En qué beneficia, o si hay algún beneficio para Colombia recibir a estas personas? ¿O netamente tal vez es un corredor humanitario que se abriría? Sí, creo que es más que nada la intención de Colombia de quedar... Lo que sí me escucho mucho cuando hablo, perdón, ahí lo vamos a solucionar, no hay ningún problema. Se puede solucionar porque como que es medio raro. No hay problema. No, te decía, sí, para mí es un gesto del gobierno de Colombia, de Iván Duque, que estaba muy alineado con Trump y con bastantes problemas, y todo un gesto a Biden, me parece. Claro. Y también sea en el marco de una visita que hace un mes, más o menos, un poquito más, hizo en Colombia el jefe del Comando Sur del Pentágono y el director de la CIA. Como un acercamiento, un gobierno que estaba antes alineado muy con Trump, insisto, y además con muchos problemas internos, es como un gesto a Biden y un gesto internacional, más que nada corredor humanitario.
porque insisto que no se tiene mucha precisión, pero no sería tanto el número, o sea, no es como Libia o Siria, donde ahí la intervención occidental generó, y el desarrollo de la guerra en esos países generó un éxodo masivo, pero estamos hablando incluso de millones que llegaron a ser, ¿no? En este caso sería mucho más restringido. Creo que lo de Colombia tiene que ver como un gesto hacia Estados Unidos y ofrecerse como posible país receptor de estos de esta población afgana que está queriendo huir. Así que bueno, veremos. Yo no la analizo más que nada por eso, porque no creo que tampoco tenga mucho impacto, tampoco claro. Creo que afganos estén pensando tanto en América Latina y demasiada distancia cultural, claro. Geográfica, de distinto tipo. Quizás están pensando esos afganos en otros países. Además tienen países cercas que podrían ser tener un vínculo receptor mucho más, porque son aliados o cuentan con cierta cercanía, no solo cultural, sino política, no sé, como por ejemplo el caso de Turquía. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Cómo se desarrolla eso, pero yo por ahora lo analizo sobre todo como un gesto de Colombia hacia el gobierno de Biden de Estados Unidos para acercar posiciones. Gaby, hay una información que dice que Estados Unidos gastó más de 8.000 millones de dólares durante 15 años en principalmente esfuerzos para privar a los talibanes de ganancias en cuanto al comercio de opio y heroína en Afganistán, y después dice que esta erradicación que planteaba en un momento Estados Unidos ha fallado. Esto es así, pero también hay otro contrapunto que dice de que Estados Unidos es gran responsable de la llegada de los talibanes y que dejó a merced a Afganistán. Bueno, son dos preguntas re interesantes, Pablo, porque están en parte del corazón del conflicto. Claro. Hoy Afganistán es el principal productor de opio del planeta. Entonces se da la paradoja también, como se da en Colombia o México, que los planes de Estados Unidos para erradicar en realidad multiplican enormemente la producción de esos países de drogas, sobre todo la materia prima, porque además Estados Unidos es el principal mercado de consumo de esa droga, y de hecho en los Estados Unidos hay problemones por los opiáceos, y hay muchos estadounidenses muy ricos por el tráfico de estos estupefacientes y por sectores financieros que se benefician, sectores de fuerzas armadas que corruptas o no, bueno, ahí encuentran resquicios para organizar esto, y recordemos también que lamentablemente estos mercados negros, clandestinos, históricamente han servido también para financiar intervenciones militares. Bueno, está el clásico ejemplo de la guerra del opio, con la cual subordinó el Reino Unido a a China, y en parte eso se financió con el opio justamente que vendía desde la India, colonia británica, hacia China. Entonces ahí hay una cuestión muy fuerte de el control de esa droga, y que se multiplicó enormemente en estos años. Por ahí en los últimos años pudo haber tenido algún retroceso, decían, pero bueno, los datos son un poco complicados de decir, bueno, son completamente ciertos. Lo verdadero es que Afganistán es potencia en producción de opio. Y con respecto a lo que vos decías, es muy interesante porque los talibanes vienen de los mujahidines. Sí. Y los mujahidines, como otras expresiones del islamismo radical, fueron entrenados y financiados y desarrollados por Estados Unidos, por su organismo de inteligencia, en los enfrentamientos contra la Unión Soviética y contra el socialismo árabe. Claro. Por ejemplo, contra Nasser, lo que fue la experiencia de Nasser en Egipto, o de los Assad en Siria. Entonces, esto está incluso reflejado en una película muy buena, que yo la recomiendo para entender un poco qué pasa en Afganistán, pero que tiene que ver con el Afganistán de los 80,
es Charlie Wilson War, la guerra de Charlie Wilson, que es un senador republicano, que es el enlace y quien financia, o quien articula mejor servicios de inteligencia de Estados Unidos, Fuerzas Armadas, Congreso, para apoyar a los mujahidines, que es esta versión ultra fundamentalista del Islam, claro, pero que a su vez combate también a la revolución iraní y esa otra interpretación del Islam. Entonces ahí como que estos grupos fueron muy instrumentalizados por Estados Unidos. De hecho, no es que Afganistán todo el tiempo vivió una situación de extremo fundamentalismo musulmán, sino que también eso se dio por este apoyo de Estados Unidos a estas expresiones. Entonces ahí hay un vínculo muy estrecho, como pasó con Al Qaeda, ¿no? Que vienen también de ese mismo proceso, ese financiamiento. Después, bueno, empezaron a tener conflictos, diferencias o contradicciones con estos talibanes, pero lo cierto es que ahí tienen esa raíz. Entonces es muy paradójico y contradictorio, incluso cuando, no sé, por ejemplo, el Occidente exalta todo el tema de violación de derechos humanos, o todo el tema de la violencia contra las mujeres, sí. Por otro lado uno dice, bueno, pero Occidente fue también responsable de que todos estos fenómenos emergieran porque le eran funcionales para enemigos geopolíticos. Y también hay que decir que en 20 años de invasión, ocupación, que fue realmente un desastre con cientos de miles de muertos, etcétera, si bien superficialmente aparece la idea de perseguir a Osama Bin Laden y Al Qaeda, claro, que fue en el momento donde se instala del 2001, la Torre Gemela, ¿no? Que es la excusa. Pero bueno, van a Afganistán también porque Afganistán era una posición geopolítica clave, porque si no también tendría que haber atacado o se tendría que haber peleado con Arabia Saudita, que era otro de los apoyos de Al Qaeda, y Gaby, es un aliado fundamental de Estados Unidos. Gaby, perdón, le deja pasar un montón de cosas. Claro. Pero van a Afganistán porque 3 meses antes de la guerra, de la invasión a Afganistán, que no va solo Estados Unidos, va el Reino Unido, van los aliados europeos, van todos los aliados fundamentales de Estados Unidos a Afganistán. 3 meses antes, Rusia y China, junto con los países que están justo al norte de Afganistán, que es Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, que son los países de Asia Central, China, Rusia y esos países conforman la Organización para la Cooperación de Shanghái. Toda una alianza de seguridad, de control del terrorismo, autónoma de Washington, propia, de China y Rusia. Es una primera expresión de que China y Rusia dicen, bueno, hasta acá llega la influencia de Occidente de Estados Unidos y acá empezamos a jugar nosotros más fuerte. Y eso está justo al norte de Afganistán. Entonces, también Afganistán fue ocupar una posición clave para impedir que esa alianza avance. Lo cierto es que esa alianza avanzó un montón ahora. Afganistán quedó rodeado por el avance de China, de Rusia, el desarrollo de Irán. Entonces, también hay que contextualizar en ese escenario geopolítico, tanto del 2001, cuando se inicia esta guerra, como ahora esta retirada, que tiene que ver cómo también esa posesión de Afganistán le es cada vez más costosa y difícil de sostener para Occidente. Para Estados Unidos, esto es afirmación / pregunta, ¿ya no hay más interés por el qué o para qué estar allí en Afganistán? Interés hay, porque yo creo que van a mantener inteligencia operando. Pero no presencia militar, tal vez. ¿Cómo? Pero no presencia militar tan fuerte como hubo en otros momentos. No, porque primero, insisto que es una posición muy difícil ya de sostener. Si nosotros vemos, sé que es muy difícil por ahí así, en términos abstractos, ver un mapa, en menos de esa zona que nosotros no conocemos para nada. Claro. Pero si vos ves Afganistán está rodeado por, Pakistán, tremendo aliado hoy por hoy de China, aliado principal en la iniciativa de la Ruta de la Seda, le permite a China una salida hacia el Índico occidental, sí. Pero además Pakistán es quien sostiene a los talibanes en gran medida, porque son pastunes y son aliados étnicamente, hay mucha cercanía y es el apoyo fundamental de los talibanes, Pakistán. Que es aparte un país de más de 200 millones de personas, no es cualquier país, ¿no? Sí. Entonces está Pakistán. Después al lado de Pakistán está Irán, que también linda con Afganistán. Bueno, Irán acaba de
después de todas las sanciones de Trump, que le salió un poco el tiro por la culata, perdón la expresión, pero sí. Estas sanciones contra Irán, Estados Unidos lo terminó cercando a Irán, a Rusia y a China. Bueno, hace unos meses firmó un acuerdo de $400 millones con China para venderle petróleo, venderle hidrocarburos, a cambio insertarse en la ruta de la seda, inversiones, bueno, etcétera, etcétera. Bien. Más en lo que desarrollé, digamos, lo que dijimos de Asia Central, los países, cómo se fue ahí convirtiéndose en un núcleo de un desarrollo de un eje de poder alternativo al de Occidente. Entonces quedó rodeada, es muy difícil de sostener. Y por otro lado, Estados Unidos está muy preocupado, y particularmente Biden y el actual gobierno, están muy preocupados por concentrarse mucho más en el Pacífico, sí, donde es el gran territorio de emergencia de China, y dice, bueno, aflojemos un poco o miremos un poco menos a Medio Oriente, porque esto nos está desgastando mucho, y mientras nosotros nos desgastamos en Oriente Medio y en Asia Central, o en el sur de Asia Central, sí. China está avanzando a más no poder en el Pacífico, y ese es el gran territorio a defender. Incluso dicen, un informe el año pasado del Congreso, dice, nosotros ya perdimos la hegemonía, o la primacía, en realidad la palabra de ellos, la primacía militar en el Pacífico Occidental. Tardaron 20 años en darse cuenta, Gaby, tardaron 20 años en darse cuenta. Sí, lo que pasa es que hay también una interna, claro, porque los neoconservadores que estaban con Bush y que también estuvieron con Trump, tienen la cabeza más puesta o sea, ellos entienden más que el control de Medio Oriente es como más clave, o es una de las claves para mantener la supremacía mundial, ¿no? Sí. Esto está escrito en es público, ¿no? Sí. En el nuevo siglo, proyecto para el nuevo siglo americano sería la traducción, y que muchos de los neoconservadores son parte de ese proyecto. Entonces, por eso también la guerra en Irak fue tan importante. Lo que pasa es que eso también le salió bastante mal, incluso rompió ahí con aliados, porque Francia y Alemania no quisieron saber nada con la guerra de Irak. De hecho, ahí se rompió el Consejo de Seguridad de la ONU, y además porque Francia y Alemania tenían muchos intereses en Irak, en inversiones petroleras, como pasaba también con Irán. Entonces ahí, y en cambio los globalistas sí tienen una idea mucho más de ir hacia el Pacífico más rápido, pero tampoco le salió, y de hecho Hillary Clinton durante el gobierno Obama lanzó que Afganistán iba a ser el nuevo corazón de una ruta de la seda comandada por Estados Unidos, comandada por Occidente. Y fíjate que lo que terminó siendo es que la única proyecto de nueva ruta de la seda es el que encabeza Beijing, y que lanzó en 2013, y es el único que avanzó, y ahora los estadounidenses se están retirando. Es parte del declive relativo, ¿no? Digo siempre relativo porque no es un declive total, como algunos piensan, catastrófico, ¿viste? Que se cae el imperio, no, declinan, hay otros poderes, cambian las correlaciones de fuerza, pero lo cierto es que hay un declive relativo que es claro, y que los intentos guerreristas por frenar ese declive no solo no lo han frenado, sino que lo han acelerado en parte. Bien. Gaby, gracias por este ratito. Seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Un abrazo grande. Bueno, les mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Gabriel Merino, sociólogo, analista internacional. Bueno,